Padre nuestro que estás en los cielos, te pido de corazón que bendigas y me uses como un instrumento de amor, de edificación a esta grey ganada por ti y sobre todo también por aquellos que nos escuchan por la radio, por la internet, que también sean edificados por la autoridad de tu palabra, que es la espada de dos filos que penetra hasta partirnos en dos y hasta lo más profundo. Tú habla, Señor, a través de esta escritura, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, por autoridad divina, el Señor nos llama a sujetarnos a la autoridad, Bueno, yo crecí en un pueblo en que se respetaba la autoridad local. El alcalde se respetaba, al policía. El policía llegaba y el tipo era respetado. La enfermera, la maestra, los maestros en los pueblos eran una celebridad. Y había tal grado de orden, de respeto, que yo nunca, en mi primaria y secundaria, nunca tuve una llave de mi casa en el bolsillo. Y la casa mía ya tenía 5 puertas. Los españoles dicen, en un dicho, refrán viejo, una casa con 2 puertas, una está abierta. Ahora 5, imagínense. 5 siempre, no había cerradura, entraba y salía. Y mi papá, para no tener el problema de buscar la llave, la dejaba puesta en el carro. Imagínate la tranquilidad que había. No había ni ladrones, ni nada de ese asunto. Inclusive, nuestra vida era muy sencilla. Yo pienso que nosotros éramos como una sociedad holandesa. Todos tenían su bicicleta para ir a la escuela. Y a la escuela secundaria era magnífica. No había en realidad, todos nos llevábamos bien. Yo todavía recuerdo con mucho cariño a los amigos que tuve durante mi secundaria y aún primaria también. Hoy ha cambiado todo. Pienso yo que tiene que ver la influencia del consumo de drogas que ha hecho que la maldad se multiplique. No estamos viviendo en los mismos tiempos. Ahora los profesores le tienen miedo a los estudiantes y aún más a los padres de familia. Y ahora con una beca, que yo no entiendo esa beca, que es de 3, y le ponen ahí un revólver al profesor, digo, ¿le pones el 3 o vamos a hablar, estás en problema conmigo? ¿Y qué clase de mediocridad de una beca de 3? Entonces, yo me pongo a ver una decadencia y también las mismas escuelas, sobre todo acá en la capital, que las desvalijan. Hay problemas de que al comienzo de año hay que equipar las escuelas de nuevo. Es decir, que ha habido un descontrol. Y todo eso es por falta del respeto a la autoridad. La delincuencia aumenta cuando la autoridad escasea. Donde reina la maldad es porque ahí hay una ausencia de autoridad. Y entonces, como creyentes, nosotros tenemos que dar el ejemplo cívico de obedecer a nuestras autoridades, porque así lo ordena el Señor. Lo ordena el Señor. Y yo pienso absolutamente que esos crímenes canallas y malvados que hay es por el influjo de la droga. Miren que en el colegio yo no conocí a ni uno solo que consumiera marihuana siquiera. Ni uno solo. No éramos muchos, pero yo pienso que sí había. Éramos como 1000. Ni uno solo porcentaje. Ahora todo esto vino, la decadencia de los hippies en Estados Unidos, hizo que el consumo de drogas se extendiera al planeta, porque la LSD y todo el consumo de drogas que vino tras el desenfreno del hippie, al igual que la perversión sexual en desmedida, vino de esa rebeldía, y rebelarse contra los padres, rebelarse contra el gobierno. Entonces, esa es nuestra situación. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Para basarnos en un solo texto, perdonen que no traje mi tablet para proyectarles los textos, así que vamos a hacerlo a la antigua para que no pierda el buen hábito de ubicar los libros en su Biblia. ¿Está bien? Y dejemos un poco la pereza de buscarlo. Si buscan Romanos 13, versículo 1 al 7, ¿qué dice? ¿Qué ordena? Sométase. Romanos 13, 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Y después voy a desarrollar este texto
en varios puntos, ¿verdad? Pero vamos a leerlo corrido primeramente. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino ¿a quién? Sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues, por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. Y el apóstol San Pablo, igual que Pedro, ellos escribieron estos mandamientos estando bajo el yugo de Roma, que Roma, por lo menos 10 emperadores romanos seguidos, persiguieron fieramente a los cristianos. Fieramente. Pero la integridad del creyente fue la influencia para que cambiaran la concepción, pero tardaron muchas décadas para cambiar, pero el testimonio es el que habla, y nuestro primer testimonio es someternos a la autoridad. Entonces vamos a hacer una disección de Romanos 13, y este mandato lo vamos a poder precisar. Primero que dice, sométase toda persona. Lo primero es, ¿por qué la autoridad es establecida por Dios? Si uno se pone a ver reyes que son malos gobernantes, ¿pero por qué? ¿Por qué es establecida por Dios? Es que donde definitivamente que un pueblo rebelde va a tener también gobernantes rebeldes. Por eso que hay que aprender a sujetarse a la autoridad. Me acuerdo cuando veníamos de Holanda, que veníamos de visitar Rumania, y allá en el vuelo llegando a Panamá, el piloto dice, por favor, cuando se detiene el avión, recojan sus valijas, sus maletas. Era como si lo hubiera dicho al revés. El avión andando y clácate. Digo, hasta que me salió el pastor pensando que todos son ovejas mías. Oye, ¿cuándo vamos a aprender a obedecer? Y éramos, porque Panamá, recuérdense que es tránsito, y va unos para el sur, la mayoría, o para el centro. Digo, aprendamos los latinos a obedecer las instrucciones. Entonces, ese problema lo tenemos, no nos sometemos a las autoridades. Entonces, el someterse es una orden del Señor, es una obligación espiritual, y por eso hay que orar por nuestras autoridades. Tú quieres tener un país estable, ora por las autoridades. Ora, quien sea. Y Roma mandaba, como les decía, el apóstol Pedro, cuando habla de someterse a la autoridad también, que lo vamos a ver ahora, estaba gobernando Nerón, que incendia Roma y le echa la culpa a los cristianos. Emperadores como Calígula, emperadores desalmados, aun cuando Marco Aurelio, que era el supuesto estoico, todos le dieron persecución feroz a los cristianos. Pero sin embargo, ¿qué dice la Escritura? Obedezcan las autoridades superiores. ¿Qué dice? Búsquenlo. Primera de Timoteo 2:1-2. Primera de Timoteo 2:1-2. Primera de Timoteo 2:1-2. Exhorto ante todo lo exhorto, por encima de todo, a que se hagan rogativas, o sea, ruegos, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta
y reposadamente en toda piedad y honestidad. En gran medida, la quietud, el reposo de una nación descansa en la oración del pueblo de Dios por las autoridades. Hay que orar para que estemos en quietud y reposo en todo momento. Otro texto en cuanto a la autoridad. Tito 3.1, Tito 3.1. Recuérdales, les recuerdo a ustedes también, que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Es nuestra obligación, es un mandato divino obedecer a nuestras autoridades. Y dice, dice otro, es que tengo que darles para que vea que el Señor habla por todos lados. También en Primera de Pedro 2, 13 al 15, Primera de Pedro 2, 13 al 15, Primera de Pedro 2, 13 al 15, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. O sea, haciendo el bien, sometiéndonos a toda autoridad, hacemos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y usted no ha visto el asunto de que un cierre de calle, viene la autoridad local, el gobernador de la provincia X. No. Nosotros queremos al presidente. No queremos ningún mando medio. No, queremos al presidente. Y son 20, 30 personas que están cerrando la calle y todo el país se para, una especie de secuestro, porque no hay un sometimiento a la autoridad. Por muchas razones creemos que podemos presionar y doblar el brazo, pero en verdad si oramos por nuestras autoridades, hay una conciencia, porque parece mentira, pero Dios trabaja a través de la oración por nuestras autoridades. Entonces, ¿para qué están las autoridades, hermanos? ¿Para castigar al malo o al bueno? Al malo. Por eso que cuando hay un retén, yo prendo las luces, tácate, de mi carro, bajo el vidrio y saco mi licencia antes que llegar allá. Porque no le temo a la autoridad está para el malo. Y normalmente cuando hago eso, dice el policía, y gracias a Dios por las canas, que también que puede. Va adelante. ¿Por qué? Porque el que sí está con problemas de indocumentado, aquel que no tiene la licencia vencida, aquel que debe un montón de multas, ese quiere dar la vuelta y evita encontrarse con la autoridad. Me dice mi hermano Ulises que él allá en Cuba estuvo preso por un asunto político, que en realidad que no tiene ni pie ni cabeza, pero cosas de política. Y dice que había ratones en la celda, en la prisión, y vino un gato. Y el gato hizo que todos los ratones se escondieran. Vino Misifus y todos se escondieron. Nadie salía a oler siquiera. Pero se llevaron a Misifus de la prisión. Y todavía quedaba el olor a gato y no salían los ratones. Ahora, ¿qué indica eso? Cuando está la autoridad, los ratones se esconden. Ahí es donde yo digo que ¿quién le tiene que temer a la autoridad? El que anda mal, hermano. Hubo un hermano en la iglesia aquí que tengo cariño, que bueno, cuando venimos de Cristo, venimos desordenados o no. Tenía un récord de multas de tránsito, vencida, con la licencia vencida, huyendo de la policía, escondido ahí. Vino a Cristo y yo le digo, paga tus boletas aunque te quedes limpio. Y la fue pagando mes por mes. Y dice que de ahí en adelante se paraban los policías al lado. Y decía, pídeme la licencia, por favor. Pídemela.
Hermano, es más caro estar ilegal que legal. Siempre, se lo digo, cualquier cosa, sujetarte a la autoridad es más barato. ¿Por qué? Porque la autoridad está para mi bien, no está para mi mal. Miren, dice la autoridad, pónganse el cinturón de seguridad. Vamos. Nadie se lo pone, un ejemplo. ¿Qué tiene que hacer? El que no se pone el cinturón de seguridad, se le va a poner una multa de $50. ¿Qué ocurre? Me pongo porque me voy a ahorrar $50. Pero el cristiano se pone el cinturón no por los $50, sino en legítima conciencia de que viene de su autoridad y que es para mi bien. Tú sabes, la gente que se ha muerto, y conozco a un sobrino de cerca que murió de un choque porque no tenía puesto el cinturón de seguridad, se hubiera salvado. Entonces, ¿para qué está? Bueno, tú no quieres en verdad someterte, voy a multarte. Te voy a multar porque te aprecio, pero tú no te aprecias. Quizás te duela el bolsillo y entonces vas a hacer lo que te digo. Entonces, hermano, la autoridad está establecida por Dios para nuestro bien. Y es así, es así. Cuando estaba en la universidad y vi la aprobación de los tratados Torrijos-Carter, que fue desde 1977, ¿fue? 77, ¿verdad? Y entró en vigencia la parte final hasta el 2000. Hasta el 2000 que Panamá toma posesión del Canal de Panamá. Bueno, usted sabe que la juventud en la universidad, no sé por qué no debo estar con ese tratado, nadie leía los tratados, pero estaban en contra. Y dime si no ha recibido una gran bendición, que Panamá haya recibido esto sin ni una bala, sin estar en oposición, y somos amigos de los Estados Unidos. Firmamos un tratado tranquilamente. Y cada presidente que viene va a Estados Unidos a darle una ofrenda de gratitud al presidente Jimmy Carter, que todavía no ha muerto. Hay una hermana que se llama Jocelyn, en honor a su esposa. Y sin embargo, la rebeldía de los universitarios de aquella época era que esos tratados es lo peor de lo peor. Y bueno, no voy a meterme más allá. Pero lo que voy es lo siguiente: si la autoridad dijo sí al plebiscito de aprobación, ¿quién soy yo para oponerme? Si ya se aprobó de una forma mayoritaria, sujétate. Y ha sido para bien. Ha sido para bien. Gloria a Dios. Entonces, y lo digo también, ¿sabe por qué? Porque ese día a mí me pasó una injerencia bien dura, porque yo no me quería involucrar. En aquella noche, fue una noche en que se dio los antimotines salieron a controlar a la juventud desenfrenada que decían no al tratado. Y yo voy regreso para mi casa donde yo vivía y viene un primo que me dice, primo, ¿para dónde vas? Digo, no, se va a formar un lío aquí. Primo, participa de la historia. Y me hizo regresar. No entré ni siquiera a la universidad y vinieron los antimotines y me ha dado una paliza, hermano. Inolvidable, inolvidable. Gracias a Dios que tenía un jacket, estaba sentado en la entrada de las bancas de la universidad, me tapé las orejas ahí y tácate. Y me acuerdo que mi papá me llamó y dice, ¿te gustó? Ve de nuevo, dale, vete. Y me dice un policía a mí, ¿tú crees que van a tumbar al gobierno con piedrecita? Pero ¿qué ocurre, hermano? En Latinoamérica existe una rebeldía natural contra la autoridad. Y lo peor, que los que son rebeldes y llegan al poder son peores que los que sacaron. Porque la rebeldía no es el modelo a seguir. Claro, bendito sea el Señor, pero no vamos a entrar más Honduras porque no conviene. Bien. Entonces, la rebeldía, ¿qué significa? La rebeldía no es sujetarse a la autoridad, sino oponerse a la autoridad. Oponerse. Y ahí es donde entra el gran problema,
de nuestro continente, una rebelión a lo establecido por Dios. Y si tenemos un pueblo cristiano que ora por sus autoridades, que se sujeta, Dios nos dará siempre mejores gobernantes. Porque la rebeldía, ¿quién fue el primer rebelde? Que quiso dar un golpe de estado a Dios. ¿Quién fue? Satanás. Y vamos a tener aquí una postal del diablo en Isaías 14, 12 al 14. Isaías 14, 12 al 14. Isaías 14, 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Hijo de la mañana. Lucero era espléndido. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Él pretendía ocupar el lugar de Dios, desplazarlo, darle un golpe de estado al Señor. Dice, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Hermano, nuestro gobierno divino es monárquico, porque tenemos un solo rey. Un rey de reyes y señor de señores. Es inamovible. Gloria a Dios por la monarquía de mi Señor. Porque Él es el que es. El gran yo soy. La rebeldía era esa, darle el golpe. Entonces el espíritu de rebeldía, de pretender derribar, derrocar, resistir, oponerse a la autoridad establecida, es el pecado de Satanás. Y si triunfa la rebeldía, lo que viene sí es peor. Es lo peor. Y Dios, de acuerdo a Apocalipsis 12:9, cuando Lucero, Satanás, fue echado del cielo por la rebeldía, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Cuántos ángeles había que fueron arrojados del cielo con Satanás? ¿Cuántos? 1/3. ¿Cuántos se quedaron entonces con el Señor? 2/3. Aún ahí hay mayoría para nosotros. Tenemos más ángeles de respaldo que diablos fastidiándonos. Entonces, rebelarse contra la autoridad es el espíritu de Satanás. Y es un espíritu que está en el hombre, la rebelión. Por eso que el hombre es humillado para poder acercarse a Dios. La rebeldía, dígame si usted no tuvo una fase de rebeldía. Gracias a Dios por la humillación. Gracias por muchas cosas que me hicieron a mí. A veces piensas que estás bien. Me acuerdo cuando estaba en el Banco Nacional. Había un carnet para entrar. Y yo le decía al policía, al guardia de seguridad, tú no me conoces a mí. Y no quería ponerme el carnet. Pero Fernández, esto es un banco. Y aunque te conozca, ponte el carnet. Y qué lío, qué rebeldía. Y esa rebeldía se llevaba a todos los ámbitos de la vida mía. Hasta que, gracias, Señor. Ahora he aprendido a sujetarme a mi Señor. Me gusta ser guiado por el Señor. Ya no soy sabio en mi propia opinión. No hago mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es sujetarse a la autoridad. Entonces, hermanos, ¿qué tanto debemos ser sujetos a la autoridad? En todo momento, en toda ocasión. Si dice no parking, no se estacione, no te estaciones. Si hay una doble línea, ¿por qué vas a cruzarla? Y yo he visto que si dice ceda el paso, es como dijera pase. Entonces ceda el paso está mal dicho. Aquí en nuestra cultura debe decir alto. Y aún así, ceda el paso, entonces impera. ¿Y qué ocurre después? Viene el resalto. Hay que no solo detenerlo, sino ponerle
¿Cómo se le diría? El resalto, ¿no? Resalto, se entiende. En Panamá a veces no me gusta esa expresión, policía muerto. Es horrible. Eso es también como el término que le dicen, ¿cómo se diría en inglés? On chain, cuando es esposas. Eche, ¿no? Yo no sé por qué en Latinoamérica dice esposas. ¿Por qué ponen las esposas? Oye, ¿por qué tiene que ser como diciendo, ya estás amarrado, ya perdiste tu libertad? Eso lleva un trasfondo peyorativo ahí, esposas. Nosotros tenemos nuestro problema de rebeldía. Cristo se sujetó, vamos a ver algo tan sencillo, en la obediencia a Cristo a la autoridad de nuestro Señor. El Señor va a entrar a Capernaum, a la ciudad donde vive Pedro, y hay que pagar una entrada para ir a la ciudad. Una entrada. Y Cristo lo pagó. Pero Cristo tenía un punto que cualquier abogado o Ricardo antes de Cristo, ¿por qué voy a pagarlo? Entonces, quiero que lo vean en Mateo 17, 24 al 27. Mateo 17, 24 al 27. Mateo 17, 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas. Y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas, las 2 dracmas? Y él dijo, sí. Y al entrar en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Este es un punto de abogado. Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? O sea, de los extranjeros. Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Era un impuesto. ¿Cómo tú vas a pagar un impuesto de entrada a tu propia ciudad donde tú vives? Pero dice el Señor, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa al anzuelo, y el primer pez que saque, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero que equivale a 2 dracmas, tómalo y dáselo por mí y por ti. Fue una pesca para pagar un impuesto de entrada a la propia ciudad. Abogadilmente y legalmente debería estar exento, pero lo pagó. No estaba de acuerdo, pero lo pagó. Pero el punto no está en si está de acuerdo o no está de acuerdo. Si esa autoridad lo dispone así, te sujetas a ella en buena conciencia. ¿Me estoy explicando? Pero hablando del pez, cada uno de los creyentes que llegan a la iglesia tiene dentro de su barriga una ofrenda para el Señor. Y siempre nos va a dar, porque ¿de dónde viene la tesorería de la iglesia? De los almas que se congregan, y de ahí viene lo suficiente para que todo abunde y sobreabunde y haya para todas las necesidades producto de la pesca del Evangelio de Cristo. Y bueno, entonces, ¿demostró Cristo sujeción a la autoridad? ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo o no con la ley? Sí, puede ser que tú no estés de acuerdo o no. Pero ¿por qué se llama la palabra, por qué se usa la palabra impuesto? Porque no pueden ser voluntarios, te lo impongo. El impuesto, si fuera voluntario, nadie los paga, pero entonces, como es impuesto, entonces lo pagas. Y ustedes saben bien que los judíos tenían a los publicanos que cobraban impuestos para Roma y eran odiados por los judíos, comenzando por Zaqueo, ¿verdad? Y bueno, creo que más adelante tengo el caso del date a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Igualmente, en cuanto a la sujeción de la autoridad, cuando crucificaron a Cristo, antes de crucificarlo, los judíos no tenían autoridad para decretar pena de muerte sobre ninguno. La pena de muerte solamente era aplicada por los romanos. Así que ellos utilizaron el argumento de llevarle a Poncio Pilato a Cristo acusado de sedición contra el César. No podían basarse en la ley judía
de que había ofendido a Dios al hacerse pasar por hijo de Dios, porque eso no cabía dentro del derecho romano por una pena de muerte. Ni siquiera era relevante, pero llevan a Cristo bajo la acusación de sedición. Pero Cristo, como sabía que había llegado su hora, ni Pilato podía cambiar esa realidad. Y observen que Pilato, siendo el gobernador romano, le dijo: yo tengo autoridad para soltarte o para crucificarte. Habla. ¿Y Cristo cómo fue? Silente, fue en silencio, no abrió su boca, enmudeció hasta el final, porque su hora de que el cordero tenía que ser sacrificado vino. Pero quiero que valoren lo de Pilato. Ahí en Juan, no puse el capítulo aquí. Debe estar, búsquense allí en Juan, cuando el Señor ante Pilato, el versículo 7 al 11. ¿Cuál sería? ¿El 20 y qué? Vamos a ver, alguno que tiene esgrima bíblico rápido allí. 18, Juan 7 al 11. Los judíos le respondieron a Pilato, ¿no? Nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no dio la respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí me hablas? ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo? Escuchen, yo tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. ¿Y qué se demostró? Que no tenía autoridad sobre él, porque ni lo soltó y tampoco decidió crucificarlo porque se lavó las manos, ¿sí o no? Se entregó, él se abstuvo de decidir. Nadie podía tener autoridad sobre Cristo. Así que por mucho que él también hizo alguna estrategia para soltarlo, utilizando del indulto que una vez al año tenían que hacer para los tiempos de Pascua, suelto a Barrabás o a este que se llama el rey de los judíos. Barrabás todo el mundo. Es decir, nadie podía impedir su hora. Entonces la autoridad que está por encima de todo es la del Señor. Y dice que en este caso lo que quiero transmitir es que la autoridad es establecida por Dios. Aprende a sujetarte a la autoridad. Ese es un espíritu que tenemos que tener. Que la autoridad, cuando uno no se sujeta a la autoridad, es rebelde, es anárquico. Y es un problema gobernar a gente ingobernable. Entonces, en segundo lugar, tenemos que sujetarnos a la autoridad porque está establecida por Dios. También algo mucho mayor. En segundo lugar, es porque oponerse a la autoridad es oponerse a Dios directamente. Leamos de nuevo Romanos 13, 2 al 4. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. La resistencia, la oposición. Y los que resisten, ¿qué pasa? Acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino ¿a quién? Al malo. Métanse con Roma. Hágale sedición a Roma. Cuando Roma era el imperio, cualquier problema se sometía a los tribunales, pero hagan sedición afuera. Levántense contra la autoridad para que vean que el peso de Roma fue fuerte porque la autoridad del César era el gobierno del hierro. Un gobierno que Roma fue mucho más próspera que Grecia, que también fue el imperio anterior, porque Roma vivía bajo la ley y no aceptaba sedición. Entonces dice, porque Roma, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Lo cree o no lo cree?
Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Y eso de que llevar la espada, si la autoridad no tiene espada, no es autoridad. Si no hay multa, no hay condena, no hay sanciones, nadie respeta la autoridad. Y entonces sí estamos en un grave problema. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, al que hace lo malo. Entonces, de este texto que acabo de leer se infiere que oponerse a la autoridad, ya sea en rebelión o resistencia, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa si uno comienza a pelear con el policía que le quiere poner en la boleta? Usted sabe, cuando bueno, dígame, oficial, ¿qué hice? Bueno, yo creo que aquí te pasaste del límite. ¿Cómo va a ser? Aquí está. Digo, bueno, ponga la boleta. Póngala. Pero digo, oye, ¿y usted qué hace? Ya cuando me comienzan a palabrear, digo, esta es otra intención. No, ponga la boleta. Yo soy pastor. Ay, sí, no. Bueno, no lo vuelva a hacer, tenga cuidado. Pero cuando comienza a decir, tú sabes lo que significa esta bolsa, cuánto te va a costar a ti, el día que vas a perder. Si uno paga, por eso ya está corrompiendo el sistema, ¿sí o no? Pónganse a pensar que Pablo, cuando estuvo preso en Jerusalén, hubiera pagado la coima que le estaba tirando la indirecta a Félix. Y la Escritura dice claramente, y siempre insistía en visitar, en traer a Pablo para hablar con él, para ver qué dinero le daba el apóstol. ¿Qué pasa si Pablo hubiera pagado esa coima? Se acabó su autoridad. Ah, no, estos son coimeros, ¿sí o no? Pero Pablo sabía, no se daba ni por aludido siquiera. Así que sujetémonos en todo sentido, en todo sentido. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos que sujetarnos porque va a haber una resistencia. Va a acarrear contra nosotros mismos una sanción innecesaria, como aquel amigo que cuando pagó todas las boletas vencidas se le quedaba, ya no le atemorizaban los radiopatrullas ni los motociclistas y bajaba el vidrio y saludaba. Pídeme la licencia, por favor. Siempre es más barato estar legal, siempre. Siempre será mejor, en todo momento. Y como estamos en tiempo de votación, y todo este es un día supuestamente irregular, pero han venido, yo pensé que iba a ponerme acá abajo, que no iba a tener tantos hermanos, pero gloria a Dios que vinieron. Un caso de sujetarse a la autoridad, lo vivió el apóstol Pablo. Usted sabe que el apóstol Pablo, cuando estuvo preso en Jerusalén, gracias a Dios que cayó bajo el gobierno y bajo la autoridad de Roma, ¿sí o no? ¿Y por qué? Porque era ciudadano romano. Si él no hubiera tenido la ciudadanía romana, le esperaba la crucifixión, ¿sí o no? Y sin embargo, quiero que lean este pasaje para que vean el detalle de la sujeción a la autoridad. En Hechos 23, 1 al 5. Hechos 23, 1 al 5. Hechos 23, 1 al 5. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, está en el concilio, está delante de los judíos, pero también está el gobernador romano de árbitro, porque era un ciudadano romano, y comienza a hablar Pablo. Dice, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y el sumo sacerdote, Ananías, ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Imagínense, qué clase de
tribunal judío estaba el apóstol. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Me acuerda de nuestro Señor, ¿verdad? Que dijo que los fariseos eran como sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera, pero por dentro eran huesos secos. Dios te va a golpear a ti, pared blanqueada. Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrando la ley me mandas a golpear. Era una legítima. Pero los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está, no maldicirás a un príncipe de tu pueblo. Ahí está el sometimiento de la autoridad. Y con todo lo malsano que era este hombre, que estaba fuera del procedimiento judicial, perdóname, no sabía que era el príncipe, el gobernante de Israel, como sumo sacerdote. Y ahí en ese interín, gracias a Dios, el apóstol Pablo apeló al César. Y de ahí fue llevado un barco prisión para el César. Y apeló, y gloria a Dios. Porque si se hubiera quedado bajo la competencia judía, lo crucifican. En ese tiempo, ser romano era como ser americano ahora. Estamos un pasaporte que tiene peso. ¿Se acuerdan cuando Pablo lo iban a golpear? Dice, ¿es lícito golpear a un ciudadano romano? ¡Oh! Entonces, todo tiene un porqué y para qué. Pero al apelar al César, salvó su pellejo de una crucifixión. Y termino con otro punto. Otro punto final en cuanto a la sujeción. Sujétate a la autoridad en conciencia, en limpia conciencia, no por temor al castigo, sino que si tú pones a ver las normas detrás de la imposición, hay un porqué para bien para ti. Y que lo que está la imposición es para el que viola o al malo que quiere quebrantar la ley. Entonces él nos llama, dice la parte final en Romanos 13, versículos 5 al 7, dice, por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo, sino también a causa de la conciencia. No lo hagas porque voy a ponerme el cinturón para que no me cobren me multen con $50. Hazlo por conciencia, esto es para mi bien. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienen continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y la iglesia de Cristo del tiempo de Pablo y de Pedro era perseguida por la autoridad romana, que era la que gobernaba el mundo conocido. Y dice, sujétate. Sujétate. Entonces, hermanos, a Cristo le hacen una encerrona, hacerle una trampa para llevarlo y acusarlo y después matarlo, y le hicieron una pregunta con relación al impuesto. Y quiero que vayamos allá, ya estoy terminando, en Mateo 22, 15 al 22, Mateo 22, 15 al 22, Mateo 22, 15 al 22. Me gusta el susurro de esas páginas, oye. Tenía tiempo de no escucharla. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle alguna palabra. Tramaron, conspiraron para ver cómo lo atrapamos y llevarlo a la muerte. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Una cosa eran los fariseos y los herodianos. ¿Los herodianos quiénes eran? Los que estaban en el círculo de gobierno de Herodes. Se pusieron los dos de acuerdo, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, como comienza todo con lisonja, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie. Qué hipocresía, ¿no? Porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Ahí había
Los judíos odiaban a los cobradores de impuestos y Roma cobraba impuestos a su colonia. ¿Qué contesta? Entonces Cristo le dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijeron, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? El denario que tenía, la imagen de César. A ver, y esto importa bastante, ¿verdad? Porque ¿quién es el que gobierna aquí? Roma gobierna, César gobierna, porque la moneda de circulación es romana. Y él dice, y le dijeron, de César, y le dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y esto es profundo, porque no solamente es para salir de una trampa, sino que es una verdad. Cristo nunca hizo las cosas para salir de una trampa, de la celada. Él sencillamente dijo que lo que es de Dios y César es César. Nunca la iglesia se debe combinar con la autoridad del César. La iglesia no está, ven el representante X de candidato, mire pastor, yo quisiera, estoy en una contienda, me gustaría regalarles unas sillas para la iglesia, pero con una condición que digan, ofrenda, donación dada por el representante, corregimiento, por candidato, tal, y que lo pongan atrás. No, César es César, Dios es Dios. No podemos combinarnos, ni tampoco estamos para hacer partidos políticos. La iglesia de Cristo está para hacer el evangelio, predicar el evangelio a toda criatura, hacer discípulos a todas las naciones. No, hacer un partido, ya que somos tantos, para llegar al gobierno y poner en la Constitución una enmienda que diga el que no recibe a Cristo no puede entrar a la escuela. O el que solamente pasan en la escuela los que reciben a Cristo. No es así. Esto es una predicación porque César es César y Dios es Dios. No hay forma. Y por mucho que se haya intentado tratar de, porque no solamente aquí, sino en muchas partes, de que como hay tantos votantes, la sumatoria da como para salir ganando en algo, falso y mentira de Satanás. César es César y Dios es Dios. Nunca, jamás. Y ustedes saben bien que cuando la iglesia es parte del Estado, hay una corrupción. A lo largo de la historia ha sido así. Hay una desmarcación. César es César y Dios es Dios. Dios es Dios. Entonces, para terminar, solamente decirle, ¿qué pasa entonces si la llamada autoridad es tiránica, déspota? Pero ya les decía, las autoridades romanas eran el peor enemigo, era el mismo anticristo gobernando en aquella época, y sin embargo el Señor nos llamaba a orar por ella. ¿Qué pasa si la misma autoridad se vuelve un refugio de criminales? Y ella misma es criminal. ¿Qué pasa? En gran medida esto pasa si nosotros mismos hemos tenido dentro de nuestro ADN una rebeldía contra la autoridad. Es una situación que hay un dicho que dice que los pueblos tienen el gobierno que se merece, pero en gran medida si todo está dañado, aún los gobernantes, los gobernados, entonces la podredumbre alcanza a todos. Pero ¿para qué está la iglesia de Cristo? Para ser sal de la tierra y luz del mundo. Los cambios vienen cuando cambiamos el corazón del hombre. Y también quiero leerles en la parte final, que ahí en Proverbios 28, 15 al 16, Proverbios 28, 15 al 16, por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos. Por la rebelión de la tierra, por el pueblo ser rebelde, hay demasiada gente con poder malo. Mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. La estabilidad viene del pueblo del Señor. León rugiente y oso hambriento, mire eso, es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Pero ¿cómo llegó ese príncipe allá arriba? Por la rebelión. Mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días.
Hay un texto que dice, en 2 Corintios 7:14, si se humillare mi pueblo, ¿han escuchado ese texto? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, eso es para nosotros. El pueblo del Señor somos nosotros. Y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. La tierra se sana por la humillación y la plegaria del pueblo de Dios. Dios sana la tierra de un mal gobierno. De un mal gobierno. Y como una anécdota final, yo estuve predicando en Cuba. Eso es un problema. Pero había que hacerlo por casa. Es decir, íbamos a una casa e invitábamos para ir a reunirnos en otra casa. Y entramos en una casa que las hermanitas afuera me decían, salga. Y ya yo estaba hablando con la señora y resulta que el esposo era juez, que son los más cuadrados con el sistema. Pero llega el hombre. Ya cuando entendí, retardadamente, llega el juez y me dice, sigue hablando, no te preocupes por mí. Habla. Y yo con mi Biblia en mano. Y me hace una pregunta. Esa Biblia dice en algún lado que ustedes se tienen que rebelar contra el gobierno. Todo lo contrario. Tenemos que orar por nuestras autoridades. ¿Dónde lo dice? Romanos 13. Y hay otro lugar también, Primera de Pedro, Tito. Y el hombre, déjame anotarlo. Yo no sé si, pero que quedó constancia que nosotros no somos para ser revolucionarios tumbando gobierno, estamos para orar, porque el cambio lo da Dios en el corazón del hombre y extendiendo el Evangelio de Cristo. Al final también el único gobierno que va a ser justo va a ser el gobierno del Sol de Justicia, que es Cristo Jesús. Olvídate de lo demás. Olvídate, no creemos en mesías humanos. Esperamos la venida del Señor. Por eso que el creyente tiene que decir, ven Señor Jesús. Ven sin tardar en el nombre de Cristo. Y vamos a orar nuevamente por nuestro gobernante, porque así nos los llama el Señor, ¿sí o no? Y estamos para ser un ejemplo en todo momento. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, te doy muchas gracias, Padre, por tu palabra que es una guía infalible para sujetarnos a lo que tú ordenas, que es lo mejor. Te pido pues sabiduría y la influencia de tu Espíritu y de tu pueblo, pidiendo, Padre mío, que sanes nuestra tierra, que se extienda la influencia buena de la buena sal que sale del pueblo de Dios y de la luz del mundo, que es tu iglesia también. Padre mío, queremos vivir en Panamá, queremos que se extienda el Evangelio, que también muchos conozcan de diferentes nacionalidades a nuestro Señor aquí en esta tierra. Y necesitamos y precisamos una autoridad, Padre mío, que te tema a ti por encima de todo. Y esa es nuestra petición. Y también para que vivamos quieta y reposadamente, Padre mío. En el nombre de Cristo Jesús, amén.